Yo orando a Dios hacía mucho tiempo para que me ayudara a salir de las deudas. Situación crítica, estaba súper deprimida. No he logrado generar ingresos, lo que me llevó a empezar a solicitar préstamos. Nuestras cuentas estaban muy desordenadas, las deudas. Afectaba mi matrimonio, la casa. Hacer negociación con mi tarjeta de crédito, recorté gastos de telefonía celular, de internet. Ahora estoy pagando la mitad de esos gastos que tenía anteriormente. Eso cambió para mí literalmente todo, rompió toda cosa que me estaba atando. Era lo único que yo necesitaba saber para levantarme. Y bueno, ya generé mis ingresos. Después de meses y meses y meses, al fin ingresó algo de dinero. Tengo 12,000 pesos de ingreso extra que voy a utilizar para hacer mi primera inversión. También empezar a generar mi reserva de seguridad y no volver a caer en esta situación. Organizamos el dinero como buenos administradores. El primer mes redujimos como en $1,000 nuestros gastos. Actualmente estoy invirtiendo la cantidad aproximada de 4,000 pesos mexicanos y esto nos va a servir para ir incrementando estos ingresos. Gracias, Cristiano Rico, por estas enseñanzas. Gracias de verdad por esta labor que están haciendo. Yo le quiero dar muchísimo las gracias. Agradezco mucho. Olá, olá, estamos empezando nuestra clase 4. Qué bueno que tú estás acá. Estamos acá empezando nuestra clase 4 con el tema Cómo ganar más dinero y tener las finanzas controladas. ¿Quién quiere saber esto? ¿Quién? Escríbeme en el chat. Yo quiero. Muy bueno, estamos empezando, puse el play, entonces, sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra cuarta clase intensiva de finanzas bíblicas. Ayer empezamos la primera etapa de este curso intensivo, inédito y grátis. Ahora estamos en nuestra cuarta clase exclusiva para ti que estás en un precalentamiento para la segunda etapa. Se trata del intensivo Manos a la Obra, que será un evento dentro de este evento y que va a empezar el próximo jueves. Sí, debes tener muy claro acerca de cuando vamos a empezar nuestra segunda etapa el próximo jueves. Ahora, me gustaría saber de dónde tú eres y dónde vives. Entonces, escríbemelo aquí para que podamos empezar esta rica interacción. Sí, yo quiero mirar acá. Sí, de dónde tú eres y dónde vives. Qué rico. Yo estoy viendo aquí cuánta gente, mucha gente de Colombia, República Dominicana, también hay mucha gente acá. Y mira, como yo ya te conté, vamos a empezar el próximo jueves la segunda fase del intensivo, que la llamamos Yo Controlo Mis Finanzas, Semana Cristiana, ¿sí? Semana Cristiana, Yo Controlo Mis Finanzas. Para que no te pierdas nada, porque es muy importante para tu cambio, que unirte al grupo de WhatsApp del intensivo es fundamental. Y suscribirte ao enlace, sí. Estamos dejando aquí abajo el enlace del evento de la Semana Cristiana, Yo Controlo Mis Finanzas. Y también puedes sumarte al grupo de WhatsApp, ¿vale? Y puedes invitar muchas otras personas también con tu enlace exclusivo, cristalrico.com/invitación, para que puedas compartir este curso intensivo y gratuito con las personas que están a su alrededor, ¿vale? Y hoy en la clase 3 te mostraré la importancia bíblica de tener sueños. Vimos que Dios tiene planes para tu vida, pero tienes que ser intencional, ¿sí? Para cumplirlos. Es muy importante y para eso necesitarás una herramienta importante que es el dinero. Sí, por supuesto que sí. El dinero es una herramienta para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Es esto que siempre decimos aquí en nuestro ministerio Cristiano Rico, ¿sí? Ponga esto en tu mente ahora. Y así que si aún no has visto la clase 3, solo va a estar disponible en mi canal de YouTube durante unas pocas horas, ¿sí? Este curso tiene fecha para empezar y fecha para terminar, entonces no lo percas. Así que saliendo de esta clase aquí, te recomiendo que vayas y la veas si aún no lo has hecho, ¿sí? Las clases de ayer y la clase 3. La verdad es que muchos cristianos no entienden el propósito del dinero en sus vidas y piensan que es un pecado preocuparse por cuidar el dinero que Dios pone en sus manos. Pero no saben que fuimos ordenados no solo para cuidar esas semillas,
sino también para multiplicarlas. Sí o sí, ahora tú sabes. Y ahora en esta cuarta clase, yo te enseñaré lo que debes hacer para ganar más dinero y tener las finanzas controladas. ¡Qué rico! Será una clase muy, muy especial, entonces quédate hasta el final. Y para aprender a ganar más dinero, lo primero que debes pensar es, mira, ¿qué es lo que piensan los que tienen mucho dinero? ¿Sí? ¿Y qué hace que los ricos sean cada vez más ricos? ¿Ya te has preguntado alguna vez esto? ¿Sí o no? Escríbeme en el chat aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Y mira, ¿son bíblicos estos pensamientos de los ricos? ¿Ya te has preguntado acerca de esto? ¿Sí o no? Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en esta clase de hoy, en la que te voy a mostrar cómo tener más dinero, prosperar y generar riqueza de verdad, siguiendo los principios bíblicos independientemente de lo que ganas, independientemente de que si tienes un trabajo o no. Aquí en el intensivo te desbloquearás para tener más dinero. Recuerda que durante esta primera etapa del intensivo, las clases se dan todos los días en 2 horarios. Bueno, entonces ponga atención en esto, porque las clases son diferentes. Y en este curso gratuito te traigo un contenido completo para que empieces a cambiar tu forma de pensar y ya empieces a tener un cambio real en tus finanzas. Y si quieres mejorar tu vida financiera, quieres vivir las promesas que Dios tiene para tu vida, hacer que te sobre dinero y hacer realidad sus sueños, necesitarás saber cómo manejar tus finanzas y tenerlas controladas según la Biblia. Entonces, escríbeme en el chat, ¿quién quieres saber cómo manejar tus finanzas y tenerlas controladas según la Biblia? Escríbeme en el chat, yo quiero, ¿sí? Yo quiero. Entonces, tendrás que cambiar tu mentalidad y empezar a hacer las cosas de manera diferente. Como fue el caso de mi alumna Marilei. Sí, mira, esta alumna se comprometió a aprender y poner en práctica todo lo que estamos mostrando aquí. Aquí ela vio transformaciones en su vida que mucha gente ni siquiera se imagina que sería posible. Mira el caso de Marilei para edificar tu vida financiera. Mi nombre es Marilei y vivo en Rio Grande do Sul. Conocí a la doctora Tayla y Cristiano Rico a través de las redes sociales. A principio, tuvo mucho prejuicio en cuanto al tema, porque pensaba que un evangélico no debería manipular tanto dinero y ni ambiciar tener tanto dinero. Pero como mi vida financiera estaba en decadencia y esto ya me robaba la paz y la alegría, incluso de estar con mi familia, acepté hacer el curso. Puedo decirles que desde el primer día vi cambios, primero en mi forma de actuar y pensar, luego en mi vida financiera. Por medio de secretos bancarios que fui instruida a detectar, recibí de los bancos más de 8.000 reales que ni sabía que tenía derecho. Así, pude cancelar deudas atrasadas con tasas de interés muy pequeñas. También, gracias al curso, de manera inteligente, me fui deshaciendo de todos mis problemas financieros, ganar paz, incluso empezar un proyecto que anhelaba a mucho tiempo. Aprendí a hacer inversiones que no me imaginaba que fuera posible. Los aprendí a hacer. Fueron 2 y ahora voy al 3º. Cosas que nunca soñé que serían posibles en mi vida, hoy las veo, las siento, las tengo. He mejorado mucho mi vida financiera y, consecuentemente, otras áreas de mi vida también. Soy muy agradecida a Dios, a la doctora Tayla y a Cristiano Rico por todo esto. Si no fueran ellos, jamás mi vida hubiera cambiado así. Cambios no solo en mi vida financiera, sino que también en mi vida espiritual. Este curso no es apenas un curso financiero, seguro que es un curso donde aprendemos lo mucho que Dios nos quiere. Increíble, ¿verdad? El banco le devolvió dinero,
pagó un préstamo, se ha salido de los sobregiros, aumentó los ingresos, empezó a invertir y mejorar otras áreas de la vida de ella también. Es increíble cómo en tan poco tiempo, ¿sí? Pocos días, pudo tener sus finanzas controladas según la Biblia. ¿No es así? Increíble. Y eso tiene mucho que ver con tener más dinero y tener mucho que ver con lo que ocurre cuando nos proponemos ser buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Sí? ¿Sí o sí? Entonces, tú puedes estar pensando ahora, pero doctora, yo no tengo deudas, entonces yo estoy bien, yo soy buena mayordomo porque yo no tengo deudas, pero aunque no tengas deudas, yo soy capaz de apostar que probablemente no tengas tus finanzas controladas según la Biblia. Sí, sí. Muchas personas piensan que porque no tienen deudas, sus finanzas están controladas. Pero es muy importante que eso no es lo que dice la Biblia, no es solo eso. Para tener tus finanzas controladas según la Biblia, se necesita mucho más. Y yo te voy a mostrar en esta clase intensiva cómo averiguar si tienes tus finanzas controladas según la Biblia, ¿sí o no? Sí, ¿de acuerdo? Yo voy a mostrarte si tus finanzas están según la Biblia o no. ¿Recuerdas lo que hablamos en la última clase? Sí, en la clase anterior, si vives solo para pagar cuentas, aunque no tengas deudas, está viviendo como un escravo. Si não hace sobrar dinheiro, são escravos que trabalham solo para comer e sobreviver. E en esta última clase te he mostrado muitos testemunhos de pessoas que se han transformado e han empezado a ganar mais dinheiro. Sé que esto lleva tu fé, eleva mucho, 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 e te muestra que é possível, pero tenho que decirte que esto no será posible para ti si no te comprometes. Si no te comprometes con el proceso. Mira, tienes que comprometerte con el proceso. ¿Dónde están los súper comprometidos? Escribe en el chat. Sí, hashtag súper comprometido, súper comprometida. Mira, yo estoy mirando acá quién son las personas que van a cambiar de verdad sus vidas financieras. Las clases iniciales de este curso son una verdadera renovación de tu mente. En las 3 clases anteriores, yo trabajé contigo algunas de las bases bíblicas para que tengas más dinero. Y en este nuevo momento del intensivo de hoy, voy a empezar a desbloquearte para que consigas más dinero. Desafortunadamente, hemos sido programados desde la infancia, así, con 5, 7 años, para pensar como pobres y no como prósperos, ¿sí? Así que si yo fuera tú, no perdería ninguna clase, porque será una continuación todas las clases, ¿vale? Y a los que participen en el evento hasta el final, les enviaré solo en los grupos de WhatsApp del intensivo, sí, debes ingresar en el grupo de WhatsApp del intensivo, el enlace está en la descripción de este video, el paso a paso para que reciban su certificado gratuito de participación, ¿vale? Y incluso al término de la clase tendrás una lista de asistencia de esta 4ª clase, ¿vale? Si es importante rellenar la lista de asistencia. ¿Y por qué es importante que tengas tu nombre en la lista de asistencia? Las personas... Es muy importante que participen de todas las clases, van a concurrir por una transferencia de $200 que yo voy a hablar después en el final del evento. Y para tener acceso a tu certificado gratuito de participación, de finalización del curso, debes tener tu nombre en la lista de asistencia y para permanecer en el grupo de WhatsApp. Si te sales del grupo de WhatsApp, pierdes el certificado, ¿vale? Y estoy segura de que todas las personas súper comprometidas que están aquí, viendo, participando y convocando a más personas al evento, podrán emitir su certificado de forma gratuita, porque los súper comprometidos son aquellos que no solo quieren transformar, cambiar su vida financiera, sino que también quieren ser canales de bendición en la vida de los demás.
¿Y qué deberían hacer esas personas súper comprometidas? Traer a más personas para que aprendan junto a ti. Si son personas que podrás hablar acerca del contenido que estamos tenemos aquí. Y además, los súper comprometidos pueden ganar puntos indicando más gente para el evento. Y solo ellos tendrán acceso a contenidos exclusivos para que puedas invitar a más gente. Basta que compartas el enlace de invitación en cristalrico.com/invitación, escribir tu correo electrónico y obtener tu enlace exclusivo de invitación. Y mira, mucha gente tiene duda de cómo hacerlo, cómo tener las finanzas controladas. Y por eso yo quiero mostrártelo ahora del modo correcto de hacer esto, ¿sí? Y recordemos acá que cada clase de esta primera etapa tiene una frase de la clase y una palabra clave, como si fuera una pieza de un rompecabezas. Así que aprovecha esta oportunidad y sigue cada pieza gratis para formar este rompecabezas en tu vida financiera, ¿vale? Y ahora, vamos adelante. Sí o sí, vamos adelante ahora. Quiero prepararte para la transformación que ahora viene una explosión de contenido. ¿Has oído hablar de las carreras de ratas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Carrera de ratas? ¿Has oído hablar? Te puedo sonar raro, pero así es. Explícame. Si quieres prosperar y ganar más dinero, tienes que aprender qué es esto y principalmente cómo salir de ello. Sí. La carrera de ratas es un término muy conocido por los que estudian las finanzas personales. Y lo aprenderás aquí. Por favor, ponte atento hasta el final de esta clase, ¿ok? Mira, mucha gente me pregunta esto así, doctora, yo incluso gano bien, ¿sí? Pero nunca me sobra nada. Otros dicen, no me sobra el dinero porque gano poco. Y yo empiezo diciéndote que al final no importa lo que ganes. Ay, doctora, pero ¿a qué te refieres? No estoy entendiendo, no importa lo que ganes. En esta clase de hoy te enseñaré lo que debes hacer para prosperar y generar riqueza real, independientemente de lo que ganes. Sí, ponga atención ahora. Si tienes la educación financiera de un ciudadano promedio, lo cierto es que no piensas como un rico y eso te impide de prosperar, ¿sí? Cuando entiendes la lógica de la generación de riqueza, todo empieza a tener sentido. Es como si las ataduras de tus ojos se abrieran a una nueva realidad. Y de eso voy a hablar hoy. Sí, mira, atadura de tus ojos. Sí. Así que mi oración aquí hoy es que abran tus ojos a lo que les voy a decir aquí y ahora. Pongas atención. ¿Qué es la lógica del enriquecimiento para que tengas más dinero? Hoy quiero saber, ¿tú piensas como la mayoría? Gano un buen dinero, pero no puedo permitirme nada. ¿O crees que no puedes ganar suficiente dinero porque ganas mal? Mucha gente me pregunta esto, ¿qué tengo que hacer para que me sobre dinero? Y la verdad es que todo esto tiene que ver con la lógica del enriquecimiento. Voy a hablar de ello aquí con ustedes ahora, ¿vale? Si tú eres alguien que no puede hacer ningún dinero, el hecho es que la Biblia nos enseña una realidad muy dura sobre esto. Y te lo cuento en un ratito más. Pero, sin embargo, quiero para tu aprendizaje contarte una historia muy corta aquí. Es contenido, ¿sí? Mira, había una persona que había nacido en una familia de clase media baja, sus padres eran profesores y vivían endeudados y al descubierto. Esta persona había visto a sus padres sufrir varias veces para pagar las facturas de la casa. Esta persona no quería pasar más por esto y le pidió a sus padres, papá, mamá, ¿cómo puedo ganar dinero cuando sea mayor? Y sus padres le respondieron así, estudia mucho, todo lo que puedas, haz una buena universidad y sigue un buen trabajo y jubílate con un buen sueldo. Mira,
El mercado de trabajo es muy competitivo y solo los que están preparados y han estudiado mucho pueden conseguir buenos trabajos, su papá, le dije. Y cuando tengas un buen trabajo, podrás comprar tu coche, tu casa propia, formar una familia y ser feliz. Entonces, esta persona, ¿qué hice? Esta persona creó en todo eso, estudió mucho, siempre sacó buenas notas, hizo 2 carreras universitarias, Derecho y Economía, consiguió buenos trabajos, hizo una práctica en la universidad y ganó $150, ¿sí? Luego consiguió un trabajo mejor hasta que empezó a ganar $1,000. Compró un coche, alquiló una casa y no le quedó dinero. Después empezó a pedir préstamo para cubrir el agujero y mantener su nivel de vida. Pues, después de todo eso, sabía que pronto conseguiría un trabajo aún mejor y todo bien. Entonces pensó que ganaba muy poco, así que estudió más y se dedicó a ello y consiguió un trabajo en el que ganaba más de $5,000. Cambió de coche, se cambió a una casa mejor, pero seguía sin dinero. Tuvo que pedir más préstamos para pagar los anteriores y los intereses se multiplicaron. Hasta que un día era esclava de sus deudas y de su propio nivel de vida. Miró hacia atrás y vio que había vivido años de su vida solo para pagar cuentas. ¿Has visto alguna vez una historia como esta? ¿Sí? ¿Quién haya visto algo parecido? Que me lo escribe en los comentarios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo lo has visto? Entonces yo voy a decirte ahora. Resulta que es un gran resumen de mi historia de vida. Sí, yo, Tayla Campos. Pero ¿por qué te digo esto? Decirte que todo lo que has aprendido sobre finanzas desde tu niñez está equivocado. Tus padres, profesores o las personas que quieres seguramente querían ayudarte, dándote un buen consejo sobre finanzas, pero esas personas te estaban aconsejando sobre algo que no conocían de forma específica. Aunque fuera en amor por ti, pero ¿por qué? Porque esas personas no han sido educadas para manejar el dinero. Mira el ejemplo de elas que hacían con su propia vida. Tu pastor, tu cura o sacerdote o líder espiritual también quiere ayudarte, dándote buenos consejos, pero también ha sido precisamente educados en manera de finanzas. Tampoco. Por eso tenemos muchos estudiantes y mentores que son líderes espirituales, como es el caso de Ronil, que es un pastor que también trabaja como desabollador. Vemos su caso para que entiendas un poco más al respecto. Mira el testimonio de Ronil. Hola, me llamo Jonil y soy pastor. Actualmente trabajo como desabollador. Conocí a Cristiano Rico a través del Facebook. Un curso intensivo con la doctora Tayla que ella nos trajo durante algunas semanas. Así decidí inscribirme. Claro que no fue fácil de principio. Mismo antes de empezar, tu mente y tus creencias limitadoras te hacen pensar que aquello de hecho no es para ti. O te hacen pensar si realmente funciona, ¿sabes? Bueno, vencí las dudas. Y ya en las primeras clases, con las primeras instrucciones, aplicando de la manera correcta que la doctora Tayla nos enseña, logré una reducción de casi $300 por mes. Esto de inicio, ¿eh? También aprendí el secreto de los bancos y recibí un valor de poco más de $5,000 de ellos. Un dinero que no sabía que tenía, pero aún así llegó a mis manos. Me ayudó muchísimo. También aprendí a ganar dinero con la tarjeta de crédito. Generalmente pensamos que estas representan apenas gastos, pero no lo es. Adiós deudas y bienvenido inversiones, pues con el doctor Rodrigo Stocco y la doctora Tayla también aprendemos a hacer nuestra propia cartera de inversiones. Y hoy invierto, gracias a Dios. Siguiendo todo lo que aprendemos en el curso, hoy tenemos un ingreso extra, una renta extra, con la ayuda de mi esposa, claro. Es algo sencillo, venta de tortas, pero es un ingreso. En fin, hubo una reducción de gastos. Dinero que no teníamos, hoy tenemos. Hubo una transformación. Como dice la doctora Tayla, después que ves la verdad, ya no dejas de verla. Después que entiendes, ya no dejas de entender. Quisiera terminar con este versículo de Proverbios 9:9. Da instrucción al sabio y éste se hará más sabio. Enseña al justo y él aumentará su entendimiento. Hubo una transformación, una revelación. Que Dios bendiga a la doctora Tayla y al doctor Rodrigo y Cristiano Rico.
que Cristiano Rico siga llegando a todos ustedes, a toda la gente. Mira, incrível o testemunho de Ronil. Ronil, que é pastor, recebeu $1.100 del banco, aprendeu a ganhar dinheiro com as tarjetas de crédito e agora invierte. Pero por que eu estou falando acerca disto? ¿Por que não lo hizo antes? Porque não sabia como hacerlo. Não estava preparado para ello. E te mostrei o testemunho de Ronil, que é pastor, e te contei minha história também, para que entiendas que nossos padres e nossos líderes espirituais querem que estemos bem, pero muitas vezes não estão preparados para guiar-nos na área financeira, ¿sí? E que é o que passa? Mira, eu vou falar agora. E isso é muito importante. É conteúdo muito rico. Quem quer saber? Quem quer saber o que se passa? Sí, escríbeme no chat ahora. Sí, yo quiero saber. Sí, mira, algo muy importante, es contenido de nuestra clase. Cada uno acaba hablando de su propia experiencia. E ao final, o que sucede é que, por seguir alguns conselhos de quienes não estão preparados para guiar-nos financeiramente, terminamos actuando como verdadeiros tontos corriendo detrás y trabajando duro y viviendo solo para pagar las cuentas, que es como ellos hacen. Y en las clases anteriores ya te mostré que no hay diferencia entre un esclavo y alguien que solo vive para pagar las cuentas. También te mostré que esto es bíblico. Sé que suena duro, sí, esto, pero si ahora he dicho tontos, sí, así es, sí, y no hay que tener miedo, no. No soy yo que estoy hablando esto. Si está en la Biblia, si no puedes ganar nada de dinero, eres un tonto. Eso es lo que dice la Biblia, no soy yo. Fíjate, Proverbios 21:20. Ahora, yo voy a hablarte que está. Un hombre sensato ahora hace sobrar dinero y siempre tiene comida y dinero de sobra en su casa. El necio gasta todo su dinero en cuanto lo consigue. El necio, ¿sí? Quien gasta todo su dinero es alguien a quien no le sobra nada. Y según la Biblia, el que no tiene nada de sobra es un tonto, un necio. Así que perdóname, pero como tu mentora tengo que decirte la verdad ahora. ¿Sí? A veces la verdad no es cómoda, no es agradable escucharla, ¿sí? Pero es la verdad la que te hace libre. ¿Sí o sí? ¿Quieres saber la verdad? Para que tengas libertad. No es por nada que en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy fuerte esto. ¿Sí? ¿Sí o sí? Escriben en el chat, ¿sí? Es fuerte, es fuerte. Yo estoy sintiendo esto ahora. Yo quiero ser libre. Yo quiero tener paz financiera. ¿Sí? Hashtag yo tengo paz. Pero mira, te voy a repetir lo que te acabo de decir para que te quede muy claro, ¿vale? Porque yo soy tu mentora ahora, ¿sí? ¿Sí? Si no te sobras el dinero, según la Biblia, es un tonto, es un necio, ¿sí? Y aquí ya tenemos una pista porque muchas personas que creen en la palabra no han prosperado. Aquí ya tenemos una pista de por qué mucha gente que gana bien no tiene dinero para nada. ¿Por qué? Porque, según la Biblia, esa persona, sí, esta gente es tonta, es necio, simplesmente gastan todo lo que reciben. Por no hablar de los que gastan más de los que ganan, terrible, y acaban endeudados, que es aún peor. Mira, la primera frase que quiero enseñarte aquí es la siguiente. No solo la primera, yo ya hablé algunas más. Solo tú puedes controlar tus gastos. Solo tú. Es tuya responsabilidad. Pero, ojo, esta no es todavía la frase del día, ¿sí? Que te daré en un momento, ¿vale? Yo voy a darte la clave del día. Mira, la frase es, solo tú puedes controlar tus gastos, ¿vale? Dios no controlará tus gastos para ti. No. Él te dará la sabiduría para administrar. Es un mayordomo de ello, ¿vale? ¿Sí o sí? Fuerte esto. Fuerte ese contenido. Y este es tu trabajo, es tu misión. Así que toma una clase hoy muy importante. Una de las respuestas es que no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto gastas. Cambia tu mentalidade. Cambia tu mentalidade, ¿vale?
Debes hacer este cambio de mentalidade como um bom mayordomo. Não deve mirar só, quanto eu ganho. Não, mira, o primeiro passo acá, quanto gastas. Já hemos hablado em outras classes de la importância de ser um bom administrador de lo que Deus te dá, ¿sí? Eres hijo de Deus, tienes herencia e identidade en Él, e Deus hace su parte, te dá semillas, pero ¿sabes lo que hace el tonto, el necio? Gastar todo lo que Deus le dio. E sei como hasta las semillas que iban a ser plantadas, pero corta los árboles y los consume. Es terrible. Mira, la semilla no fue hecha para comerla, no. Y hay muchas personas que están comiendo las semillas. La semilla fue hecha para multiplicarse. Recuerda aquella compra que hiciste y de la que te arrepentiste después. Y luego, ¿qué hace el tonto, el necio? Sigue malgastando las semillas y sigue orando para que Dios le envie provisiones para pagar sus facturas. Pero misericórdia, por favor. ¿Qué están haciendo con sus semillas? Mira cómo el pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento de que está en la palabra. El hecho es que la gente trabaja por el dinero que mantendrá su nivel de vida este mes. No está con pensamiento adelante. No cumple los principios bíblicos de finanzas, que son varios. No es solo diezmar. Necesitas tener el yo me lo merezco. Sí, me gusta mucho yo me lo merezco, pero yo me lo merezco no es el único principio que yo tengo que cumplir. Yo me lo merezco, que es gastar una parte del dinero con lo que te hace bien, sí, pero también necesitas multiplicar las semillas que Dios pone en tus manos. ¿Y cómo hacer esa división exacta? Lo enseñaré en la segunda etapa de este evento, que será la Semana Cristiana Yo Controlo Mis Finanzas, que es manos en la obra, ¿sí? Con ejercicio, material de apoyo, comunidad cerrada. Si aún no has suscrito, hay un enlace aquí abajo, cristianorico.com/evento, para que puedas participar de la Semana Cristiana Yo Controlo Mis Finanzas, ¿vale? Y las personas que no cumplen con los principios porque no son lo suficiente maduras para manejar el dinero, gastan todo lo que ganan. Se convierten en esclavos, se convierten en eternos pagadores de cuentas y siempre tendrán que trabajar más para seguir viviendo ese nivel de vida, ¿sí? Por cierto, mira acá algo muy importante. Este es otro gran efecto secundario de no tener nuestra verdadera identidad en Cristo. Sí, hablamos de la identidad en la clase anterior y ya debes estar dándote cuenta de cómo se conectan los aprendizajes de esta clase, ¿verdad? Porque si no tienes identidad en Cristo, vas siempre a querer lo que el otro tiene. ¿Sí? Y cuando no sabemos realmente quiénes somos en Cristo, ¿sí? Queremos tener muchas cosas porque nuestro vecino también las tiene. Así que empezamos a tener una disputa sobre quién tiene más y no podemos perder ante él. ¿Quién tiene el mejor bolsón, los mejores zapatos, el mejor coche? ¿Para qué eso? Mantener esa situación es costoso, muy costoso. Y no es la verdad, no es real. Las personas que no conocen su verdadera identidad desperdician mucho dinero en busca de autoafirmación. Necesitan ser aceptadas de alguna manera. Mira, y eso es una gran trampa. Sí, terrible. Te hacen gastar todo o incluso más de lo que ganas para mantener algo que no existe. Pero este es un tema más complejo que debería ser objeto de otra clase aquí en nuestra rutina, ¿sí? Vamos a hablar acerca de muchos otros principios bíblicos aquí, pero vamos a hablar aún acerca de identidad en otras clases, ¿vale? Más acerca de eso. Lo que quiero que entiendas aquí es que hay un padrón que nuestros abuelos aprendieron, ¿sí? Que pasó a nuestros padres y que nosotros recibimos de ellos, que es el padrón exacto de lo que se llama la carrera de ratas. Para que explicar cómo funciona, quiero que te lo imagines ahora conmigo, ¿vale? ¿Sí o sí? ¿Vamos? Imagina un ratoncito corriendo sobre esas ruedas, ¿sí? Y nunca deja el lugar, siempre corre, se cansa mucho, pero nunca abandona el lugar.
¿Tienes a veces así en tus finanzas? Por desgracia, a gente está adoctrinada para vivir assim em sua vida financeira. Nunca saem, nunca abandona o lugar. Esta sigue sendo a norma que se ensina em nossas escolas e que ha levado a miles de pessoas a viver uma vida de sofrimento em las finanças. Paga uma conta, depois outras, recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga. E qual é esse padrão en el que ha adoctrinado a gente? Tem tudo que ver com minha história. É um círculo vicioso, veamos. Eu vou explicar-me melhor agora. Estuda muito, consigue um bom trabalho, consigue a vida que te mereces, compra tu coche, compra tu casa, consigue um melhor trabalho para poder pagar a hipoteca de tu coche e tu casa, estudia mais, lleva tus hijos a buenas escolas, porque a educação lo é todo, consigue um trabalho melhor para poder pagar todo, e depois habla disso para tus hijos, e isso se convierte em um ciclo que só te hace escravo de tu próprio nível de vida, porque vai, sim, aumentando tu nível de vida. E a gente se compra um coche, pero não se acuerda de que esse coche vai sacar dinheiro de seu bolsillo todos os meses, e isso para pagar o imposto, o seguro, o combustível, tudo mais, tendrão que trabalhar mais e mais. A gente compra uma casa, pero não recuerda que esta casa generará pagos de interesses do préstamo, impostos, gastos de mantenimento, condomínio e muito mais. Assim que a forma em que nossos padres foram educados e que grande parte do mundo foi educado é que trabalha mais e mais duro, ganha mais dinheiro e com esse dinheiro compra coisas. E essas coisas generam gastos mensuais e serás um escravo dessas coisas por el resto de tu vida. Pero este é um pensamento exato de los pobres. Mira cá, mira cá, mira cá. Sim, estamos no ápice de nossa classe, mira. Assim que aqui respondo a uma pergunta que muitos me hacen. Doctora, ¿por que ganas bem e nunca tienes dinheiro? E anótalo, é uma frase muito importante, porque haces exatamente o que te he dicho. Estás comprando coisas que generam mais gastos para ti. Reflexiona comigo aqui. Lo que tu compras é tu coche, tu casa. Sabes que os pobres compram passivos? São coisas que vão sacar dinheiro de tu bolsillo. Mira, explica-me. Passivo são coisas que tu compras e que te sacam dinheiro de tu bolsillo todos os meses. Por lo tanto, tu coche é um passivo, porque saca dinheiro de tu bolsillo todos os meses. Dentro desse conceito, a casa em la que vives é um passivo, porque te saca dinheiro de tu bolsillo todos os meses também. Tu casa de la praia é um passivo, porque também te saca dinheiro do bolsillo cada dia. Assim que os pobres se gastam todo o dinheiro em passivos, pensando que estão fazendo boas inversões. Quando não se deixam enganar com o gestor do banco, comprando um bono de capitalização, um seguro de vida a mais, que em realidade é uma loteria disfarçada, ou um plano de pensão privado com altas comissões de administração, que só lhes hará perder mais dinheiro. Ou incluso quando haces um préstamo a 100 meses de muitos anos, sem saber que te acabas de meter em uma cárcel financeira total, que vai perder tu liberdade, porque onde vai elegir, para onde vai o dinheiro que Deus ponga em tu mano, porque agora esse dinheiro nem sequer passará por tu mano e não tendrás a liberdade de administração, ou se passares por tu manos, ou tu pagas ou tienes deudas. E assim se convierte em um escravo de estos passivos e tu situação empeora. ¿Compreende? Sí, sí, sí. Escríbeme no chat, sí. Eu estou aqui, eu compreendo. Escríbeme no chat. Agora, estamos caminhando ao final, pero mira que isso é genial. E assim te convierte em um escravo de las coisas e isso é terrível. Que tu mesmo has comprado. Oh, incrível. ¿Tiene sentido para ti esto? Esto é uma esclavitud. Mira, eu he perdido a conta de quantas pessoas a las que he asesorado se han endeudado porque compraram sua própria casa, ou um terreno para construir, ou a reforma de la casa. Não está mal comprarlo, não. Pero uma observação muito importante aqui. A forma em que se diz hacerlo pode estar mal.
Aquelas pessoas que se involucram, se metem em la responsabilidade de la maneira equivocada e en el momento equivocado. Como está em Eclesiastes, há tempo para todo debaixo do cielo, está em la Bíblia. O momento é muito importante, mas algumas pessoas não pensam acerca do momento correto. E agora tem que ganhar aún mais dólares para mantenerlo, ganhar mais dinheiro só para mantenerlo. Pero, doutora, sempre pensei que era correto. Pero, então, o que é o correto? Mira, como pode ter mais dinheiro e ter minhas finanças controladas? O hecho é que os ricos fazem. Os ricos não vivem em esta carreira de las ratas, não. O hecho é que comprar passivo não é a prioridade de los ricos. Mira quais são tus prioridades. Os verdadeiros ricos fazem exatamente o contrário de lo que fazem os pobres. Por isso são ricos, ¿sí? Esto não significa que não tenhas que estudar ou trabalhar duro, ¿sí? De hecho, é todo lo contrário, ¿sí? Debes hacer esto. Se realmente quieres ganhar mais dinheiro, provavelmente tendrás que estudar muito mais que alguém que vá por el caminho contrário. Solo tú estudiarás coisas diferentes, ¿sí? Mira acá. O rico quer estudar para aprender a ter mais dinheiro. Inviertem em educação financeira, inviertem em formas de ganhar mais. Para pensar e actuar como uma pessoa rica, olvida quase todo o que has oído desde a infância sobre o dinheiro, ¿sí? E empieza hoje mesmo tu a estudar o que te levará a esta meta financeira que tem hoje. ¿Quieres anotar o que tienes que estudar para conseguirlo? ¿Sí? Eu vou anotar-te agora. ¿Para quê? O que debes estudar hasta adelante para ter mais dinheiro? Duas coisas. 1, educação financeira. E 2, iniciativa empresarial. Sempre. Porque Deus só pondrá mais dinheiro em tus manos se estás preparado para ello. E em la prática, ¿qué se pasa? Hay que ser bueno comprando activos e não passivos. Pero, doutora, já he entendido lo que é passivo e que essas são coisas que compro e que tomam dinheiro de meu bolsillo desde agora. Pero, o que é activo? Eu vou explicar-te. Um activo é todo lo que compras que pone dinheiro em tu bolsillo a partir de agora. ¿Sí? Se tienes uma casa alquilada a alguém e esse alguém te paga um alquiler, essa casa é um activo, porque agora está poniéndote dinheiro em tu bolsillo. La casa en la que vive es un pasivo, porque saca dinero de tu bolsillo, paga el impuesto sobre la propiedad, el mantenimiento de cada mes, ¿verdad? Pero si la alquilas a alguien y ese alguien te paga el alquiler, se convierte en un activo, porque ahora te pone dinero en tu bolsillo. Pero, doutora, que mais é um ativo? Mira, alguns exemplos mais. Ações que pagam dividendos, bonos del Estado que pagam interesses, empresas que te generam benefícios, qualquer coisa que tenhas e que se alquile e te genere ingressos, ¿vale? Mira, quando invierto em um negócio, me gasto o dinheiro em aquele momento, pero lo hago esperando que me ponga dinheiro en el bolsillo a partir de agora hasta adelante. ¿Sí? Mira el cambio que hay. Y si eso realmente ocurre, es un activo. Así que si quieres pensar como rico, ten objetivos de compra de activos y no de pasivos. Por lo tanto, si quieres prosperar y tener finanzas controladas, ¿quién quiere? Escríbeme aquí en el chat, yo quiero. Escríbeme, yo quiero, yo estoy mirando una clase hoy, es un contenido muy intenso, yo sé. Pero é muito importante que tenha esse cambio. Escreve-me no chat, eu quero, e vamos adelante, eu quero, sí. E é com os ativos que multiplicamos nosso dinheiro, sí, com os passivos, solo derrochamos e gastamos mais e mais. Se vas a comprar algo e esse algo vai poner dinheiro em tu bolsillo a partir de agora, é um bolsillo, então tu enfoque será comprar mais ativos. Por lo que há que entender que os ricos também fazem isto. Os ricos sí, também compram passivos, por supuesto que sí, pero essa não é sua prioridade. A prioridade de los ricos é comprar ativos que pongam mais e mais dinheiro em seu bolsillo para poder comprar passivo, então. Entonces, en un ratito más, yo te diré la frase de nuestra cuarta clase, sí, que tiene todo que ver con esta enseñanza y también
la palabra clave, ¿sí? Para que tengas tu certificado gratuito en el final. Y recuerda que este intensivo de finanças bíblicas é só um calientamento, uma preparação para um evento maior que é a Semana Cristiana Eu Controlo Mis Finanças, que será Manos a la Obra. E se aún não has hecho tu inscrição gratuita, hace ahora en el enlace que está na descrição desse vídeo, ¿sí? Aí, na Semana Cristiana, te enseñaré el camino de las pedras, manos a la obra, prática passo a passo, para que tenhas tus finanças controladas em 60 dias. Puedas hacer que te sobre dinheiro e inviertas para realizar los sueños de Dios en tu vida. Es gratis, pero tienes que inscribirte, ¿vale? Y mira, questão aqui, a diferença entre os falsos ricos e os verdadeiros ricos é que os falsos ricos sempre trabalham mais para ganhar um pouco mais, ¿sí? Lo que aún recibam a fim do mês. Os verdadeiros ricos primeiro adquirem ativos, todo o que genera ingressos, e só compram bens que generam gastos depois de haver conquistado suficientes ativos para pagá-los. E se nunca lo has hecho, estate tranquilo. Sí, yo sé que ahora puede estar muy preocupado, pero doctora, yo no tengo activos. Mira, la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Sí, siempre es hora de mejorar nuestra realidad. Y gloria a Dios que tus ojos se abran hoy aquí. Te dije que ibas a vivir lo nuevo en tu vida financiera y estoy ya empezando tu cambio de mentalidade. Lo que não podemos fazer é rendirnos a las circunstâncias e viver correndo para não ser tragados por la bola de nieve de las facturas que temos que pagar. Não. Tanto é assim que me tardé em dar-me conta de la rueda em la que estava metida quando decidi cambiar mi realidade. E tu puedes também. Eu também vivia em uma carreira de ratas. Sí, yo sí. Também solia comprar coisas que me faziam gastar mais. Essa era a minha prioridade. Podemos aprender de los errores de outros. É muito melhor. E Deus me levantou en este trabalho para enseñarte a vivir los planes que tiene para ti en tu vida financiera. ¿Quién quieres vivir los planes de Dios en tu vida financiera? Escríbeme en el chat. Yo quiero. Y empieza a declarar. Yo quiero y yo tengo paz. Yo quiero tener paz financiera y yo tengo paz. Empieza a declarar esto. Yo estoy aquí porque Dios me levantó para estar aquí hoy enseñándote esto. Esta es una respuesta de Dios a tus oraciones. Hay miles de personas que no pongan atención en esto y tú tienes atención hoy porque es la respuesta de Dios a tus oraciones. Pero tú tienes que ser súper comprometido. Tienes que hacer tu parte para que Dios haga de él y él no falla nunca. Entonces, vamos a salir de la carrera de las ratas, ¿vamos? La carrera de las ratas hace que la gente siga persiguiendo el dinero toda su vida. Como diría Warren Buffett, si no encuentras la forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Así, puedes solo la educación financiera y la tomada de riesgos en el ámbito empresarial pueden sacar a la gente de la carrera de las ratas y llevarla al éxito y a la independencia financiera. Mira, é possível que o único caminho possível seja graduar-se, conseguir um trabalho melhor, obter alguns aumentos e jubilar-se, ganhando el 50% de lo que ganhava antes. Sí, eu tenho que decirte esto. No lo creo. Y si ya te has jubilado, recuerda lo que te acabo de decir. Nunca es tarde para volver a empezar. ¿Ha oído hablar alguna vez de la cadena de restaurantes de comida rápida KFC? Ela empezó este negocio después de jubilarse y ganaba muy poco. Hoy es una multinacional multimillonaria con varios restaurantes en todo el mundo. ¿Te imaginas que hubiera creído que por estar jubilado no podía hacer nada más? ¿Se creía? Entonces, anota lo que te voy a decir. El éxito financiero depende de nuestras acciones y de las semillas que plantamos. Ella empezó una cadena de restaurantes jubilado.
¿Tú puedes empezar hoy a cambiar tu vida financiera? Por supuesto que sí. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que elegimos para no vivir en la carrera de las ratas. Terminaré aquí diciendo que para que tengas éxito, tienes que entender que solo depende de ti, es responsable de ello, ¿sí? La parte de Dios, Él ya la ha hecho, por supuesto que sí. Queda por hacer la tuya. La educación financiera en este punto también es fundamental. Cerca de 50% de toda la población, por ejemplo, tiene deudas. Mucho más gente no hace sobrar dinero y mucho más gente no tiene las finanzas controladas. 8 de cada 10 cristianos tienen deudas. Más del 96% de los cristianos no consiguen hacer sobrar dinero, ni invertir, ni siquiera un dinero poco al final del mes. Son tontos, necios, como dice la Biblia. No soy yo que estoy hablando, no. Si crees en la Biblia, es la Biblia que dice esto. Si crees, entonces debes creer en esto también. Si la Biblia funciona para mí, funciona para ti también. La Biblia funciona en tu país, donde vives, ¿sí? Entonces debes creer y hacer lo que está escrito. Estamos hablando de personas que pueden ganar mucho dinero con sus dones y talentos si tienen una buena educación financiera, pero acaban gastando todo lo que reciben o incluso más de lo que reciben. Así que aquí va la frase de la clase. Mira, estamos llegando al final. Sí, llegando al final, ¿qué es? La frase de la clase es comprar activo y después pasivo. Es tu prioridad. ¿Y por qué? Porque los activos multiplican las semillas y financian el propósito. Los pasivos desperdician las semillas y destruyen el propósito. Y ya voy a liberar la palabra clave y la lista de asistencia, ¿vale? Pero ahora quiero hacer un desafío, un reto, solo para los súper comprometidos que se quedaron conmigo hasta el final de esta clase. ¿Dónde están los super comprometidos? Escreve en el chat, hashtag super comprometido, hashtag super comprometida. ¿Dónde están? Sí. Y sí, si quieres escrever yo soy, no pasa nada. Sí, qué bueno que tú estás acá, llegando al final de nuestra clase. Mira, una cosa muy importante, si no sabías lo que he contado hoy, estoy segura de que solo la enseñanza de esta clase puede cambiar tu realidad financiera para siempre. Y quiero desafiarte a que hagas un stories en tu Instagram, si tienes, etiquetando a cristianorico.ofc, ¿vale? Y en esas historias escribas la frase del día de hoy, comprar activos y después pasivos. Y puedes hacer con todas las frases del día de nuestro intensivo de finanzas bíblicas, ¿vale? Y llegando al final, la palabra clave de hoy es activos, ¿vale? Activos, recuerda, los activos multiplican las semillas y la financiación. Los pasivos desperdician la semilla y destruyen los propósitos. Hay muchas personas cuyas vidas financieras están esclavizadas. Son esclavos de mamón y necesitan escuchar esto. Y para ayudar a liberar a más personas de la esclavitud, tú como cristiano, comparte tu enlace de invitación y bendice a otros, ¿vale? Equipo, ya puede liberar la lista de asistencia de la cuarta clase. Está aquí en el chat y también está pero algunas veces en la descripción del video. Yo no sé si se tiene, pero en el chat sí está. En los comentarios vas a presionar en el enlace, ¿sí? Tienes que rellenarlo en el espacio la palabra clave que es activo, ¿vale? Recuerda que es muy importante tu nombre en la lista de asistencia para que puedas obtener tu certificado gratuito de conclusión de curso al término y también debes estar en el grupo de WhatsApp del intensivo hasta el final, ¿vale? Y también acerca del sorteo que tendremos al final, que yo voy a hablarte en el final de nuestro intensivo y voy a hablarte en un video especial, ¿vale? Y mañana tendremos otra clase imperdible. Vamos a hablar sobre la misión de salir de las deudas y que estas nunca más vuelvan. Si tienes deudas o si no quieres tener deudas, debes retornar en nuestra clase, ¿vale? Y por la noche voy a contarte cómo funciona la mente del cristiano que prospera. Tú vas a descubrir cosas que tú ni siquiera sabes que no sabes. Imagínate, ni siquiera sabes que no sabes. Y esto sí que van a cambiar tu vida financiera. Yo creo, yo estoy segura de esto. Va a ser una limpieza mental para desbloquearte, para tener más dinero. ¿Quién le gusta una limpieza?
Sí, a mí me gusta mucho una limpieza, tener las finanzas controladas, la organización y la obediencia, ¿sí? Y a partir de hoy también el intensivo, puedes falar con nuestras clases, será una continuación, ¿sí? Un nuevo momento, vamos a empezar en jueves, ¿sí? Con la semana cristiana, el próximo jueves, la semana cristiana, yo controlo mis finanzas. Y es muy importante que regrese en nuestra clase de mañana. E vem comigo amanhã a la misma hora em 2 clases distintas. Los enlaces de las clases se enviarán siempre por los grupos de WhatsApp, ¿vale? Y no olvides de hacer clic y entrar en el grupo para unirte a ello. Y ahora me despido también con un video muy especial que el equipo va a poner aquí en nuestra clase por el final, ¿vale? Mientras el equipo está en el chat poniendo el enlace de la lista de asistencia también. Y te recuerdas que la frase del día de hoy es comprar activo y después pasivo. Y la palabra clave de hoy es activo. Equipo, puedes poner nuestro video y hasta pronto. Dios te bendiga. Con 2 deudas enormes en los bancos que no me permitían dormir tranquila. Que no hallaba cómo salir de él, me la pasaba en depresión y llorando. Yo estaba muy llena de deudas. Yo era una persona que debía casi $200,000. Yo tenía muchas deudas desde hace 20 años, estaba como en un pozo. Empecé a desbloquearme, a dejar los miedos, a dejar las dudas. Logré liberarme de todo, de esa carga tan pesada y tan dolorosa. Me sentí tranquila y segura de hablar con el departamento de cartera y pasarles mi propuesta de pago. Ya he pagado todas las deudas y esta casa ya la tengo casi completamente comprada. El dinero me alcanza, porque anteriormente no me alcanzaba. Que ya estoy haciendo 3 inversiones. Tengo 6 inversiones. Imagínense liberarse de una deuda de $200,000 y además de eso tener ahora algo para invertir. Es maravilloso. Muchas gracias. Esto es una bendición total y grande, grande, grande. Estoy contenta porque estoy libre.